Buenas noches, mi nombre es Alexander Villamil y este es el trabajo sobre el galvanómetro. Mi nombre es Germán Salazar y hago parte del grupo del trabajo. Principio del funcionamiento del galvanómetro. Un galvanómetro es uno de los instrumentos de medida de corriente eléctrica por excelencia. Se trata de un dispositivo empleado en circuitos eléctricos para conocer y medir la intensidad y sentido de la corriente eléctrica. Puede usarse tanto en entornos domésticos como industriales. Existen galvanómetros sencillos y también los hay con una mayor escala de medición, así como de más complejidad que permite la medida en ámbitos industriales. El inventor del galvanómetro fue el alemán Hans Oersted en 1820. Descubrió cómo las agujas de una brújula magnética podían desviarse ante la presencia de una corriente eléctrica generada en un alambre. Ese mismo año fue el químico alemán Johann Schweiger quien descubrió la posibilidad del uso del instrumento capaz de medir dicho fenómeno. No obstante, no es hasta 1836 que se habla formalmente del galvanómetro, obra del italiano Luigi Galvani. El investigador descubrió que, aplicando una corriente eléctrica en la médula espinal de una rana muerta, se podía generar contracciones musculares en sus miembros, logrando un movimiento similar al que realizaba el animal en vida. Las partes del galvanómetro. La bobina, parte del galvanómetro por la que circula la corriente eléctrica que se busca medir. El resorte, también llamado muelle, se trata de la unión entre la bobina y la aguja que indica la medición. La aguja, pieza que indica el valor de la corriente eléctrica medida. Imán permanente, es el encargado de producir el campo magnético que genera el movimiento de la bobina en función de la corriente. Escala, es en la que se representan los valores de magnitud e intensidad de la corriente. Acá tenemos las imágenes de un galvanómetro. Acá hay uno un poquito más viejo y ya este más moderno. Aquí se ven imágenes de galvanómetros de diferentes modelos. Funcionamiento del galvanómetro. El funcionamiento de un galvanómetro viene determinado por la fuerza magnética que provoca el giro de una aguja. Su movimiento es directamente proporcional a la intensidad de la corriente eléctrica del circuito, es decir, que la fuerza magnética, según sea mayor o menor, hará girar más o menos la aguja del instrumento de medida. En el galvanómetro se encuentra un imán permanente que somete a la bobina a su campo magnético. Cuando circula la electricidad dentro de la bobina, la aguja dentro de ella empieza a girar con mayor o menor intensidad en función de la corriente que circula en su interior. A su vez, el giro de la bobina provoca que el resorte, que está conectado a ella, también se mueva. La escala en la que se gradúa el galvanómetro marca el valor final de la medición, que se corresponde con la intensidad de la corriente eléctrica y que está indicada por la aguja del instrumento. Bueno, también debíamos investigar sobre el puente de Wansteton. Es Esta es la imagen de un puente, más o menos pues como debe quedar con la respectiva forma. Definición. El puente de Weston es un dispositivo eléctrico que permite medir una resistencia desconocida en un circuito. Lleva el nombre de su inventor, Sir Charles Winston. Ha sido una herramienta esencial en el campo de la electricidad y la electrónica desde su invención en 1843. El funcionamiento del puente de Weston se compone típicamente de cuatro resistencias, un galvanómetro y una fuente de alimentación. Las cuatro resistencias se conectan en forma de un diamante, formando dos pares de resistencias en paralelo. Una de estas resistencias es desconocida y se compara con las otras tres que sí son conocidas.
Cuando el puente está en equilibrio, la corriente a través del galvanómetro es cero, lo que significa que las razones de la resistencia son iguales. Las aplicaciones. El puente de Winsteton se utiliza para medir con precisión los valores de resistencia muy bajos. El puente de Winstanton, junto con el amplificador operacional, se usa para medir los parámetros físicos como temperatura, tensión, luz. También podemos medir las cantidades de capacitancia, inductancia e impedancia usando las variaciones en el puente de Winsteton. Partes y componentes. Resorte, conectado al eje de la bobina y al indicador. Bobina, por la que circula la corriente eléctrica que se desea medir. Aguja indicadora, muestra el valor de la corriente eléctrica medida. Imán permanente, produce el campo magnético que afecta a la bobina. Dice que la fórmula para obtener la ecuación fundamental es R1 sobre R2, que serían igual a R3 sobre Rx. Rx es la resistencia desconocida. Y acá tenemos un ejercicio. Acá está presentadito. R1 sobre R2 es igual a R3 sobre Rx. Acá tenemos los valores. Acá los reemplazamos. Y esto fue lo que nos dio. Rx es igual a 30 amperios. Y eso fue todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.